¿Saben qué, compatriotas? Acaban de cerrar la mina. Así es. Después de meterle miles de millones de dólares, ese megaproyecto del que tanto nos hablaron, con el que nos prometieron el oro y el moro, hoy es un cementerio de maquinaria oxidada. ¿Y saben por qué? Porque creyeron que con solo robarle los secretos a nuestros ingenieros, a nuestra gente de Petroperú y Buenaventura, ya la tenían hecha. ¡Qué equivocados estaban! La gran revolución minera de estos vendepatria ha terminado en un fracaso rotundo, en una vergüenza monumental. Y los traidores, esos que se dejaron seducir por un fajo de billetes, por un sueldo 3 veces más grande, bueno, digamos que su final no es nada bonito. Quédense, porque les voy a contar la historia completa de esta estafa madre. Oye, compadre, te triplicamos el sueldo. Pero eso sí, me traes todos los planos, todos los secretos de exploración de Buenaventura. A su madre. ¿Sueldo triple? ¿Y encima pagan el colegio de mis hijos? De una. ¿Dónde firmo? Perfecto. Ahora, con esta información, pónganse a producir como si fueran la mina de Toquepala. Quiero ver resultados, que esa plata que les pagamos valga la pena. Unos meses después, el silencio en la sala de control era sepulcral. Señor, las máquinas no arrancan. Los cálculos no cuadran. ¿Qué me estás diciendo? No me jodas. ¿Cómo que el rendimiento es 0? ¿0%? Parece que los secretos geológicos no se pueden copiar y pegar, señor. Carajo. Le he metido miles de millones a esta huevada. Lárguense todos de aquí. Ahora. Pero, jefe, el contrato usted nos prometió. Compatriotas. No se preocupen. Porque mientras esos miserables eran echados a patadas, aquí en nuestro Perú, la justicia, aunque a veces tarda, finalmente está llegando. El anuncio de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional este 19 de enero fue, para ponerlo en palabras simples, una bomba. Una cachetada a la impunidad. Se anunció la captura de 378 implicados en una red masiva de espionaje industrial y corrupción, una red diseñada para robar y vender los secretos de nuestros sectores más vitales, la minería y la energía. Lo que nos revuelve el estómago es que más de la mitad de estos casos de fuga de información, exactamente 18 de los más graves, tenían como destino final las arcas de consorcios extranjeros, principalmente chinos, que operan en nuestro territorio. Pero lo que de verdad da ganas de vomitar, lo que nos llena de ira, es descubrir que el 80% de estos delitos fueron cometidos por exempleados, exgerentes, exingenieros de nuestras propias empresas. Gente que ayer nomás compartía el pan y la sal con sus colegas. Estos Judas modernos vendieron el futuro de la patria, un futuro valorado en miles de millones de dólares, por un puñado de plata. Pero aquí viene la ironía, la justicia poética. Esos consorcios extranjeros se gastaron una millonada, una fortuna que ni se imaginan, ¿y para qué? Para obtener un rendimiento del 0%. Cero. Porque la tecnología robada, el conocimiento copiado, nunca, pero nunca, te hará el número 1. Y que les quede bien claro a esos traidores, su destino final, su única jubilación, es una celda fría en la cárcel. Recuérdenlo bien. Este video, amigos, no es una simple noticia económica. Es una autopsia. Vamos a destripar la codicia desmedida de estas corporaciones, vamos a exponer el estado real de nuestra industria minera y, sobre todo, vamos a revelar la verdad impactante detrás de estos espías de oficina, de estos vendepatria que caminan entre nosotros. Hace apenas una década, la ambición de estos gigantes extranjeros era algo que, sinceramente, metía miedo. En 2014, el gobierno de China, por ejemplo, anunció con bombos y platillos un proyecto nacional con un nombre rimbombante, Made in China 2025. El plan era claro, para el año 2025, querían que su tasa de autoabastecimiento en semiconductores alcanzara el 70%. Pero aquí, en el Perú, el plan era otro, más cercano, más doloroso. Controlar las fuentes de nuestros minerales estratégicos. Se propusieron una meta similar, para el 2025, querían controlar el 70% de la nueva producción de cobre y litio. ¿Saben cuál era su nivel de control en ese entonces? Apenas un 16%. Y de repente, con una soberbia increíble, dijeron que en menos de 10 años iban a quintuplicar esa cifra. Cualquiera con 2 dedos de frente, cualquier ingeniero de minas, cualquier geólogo de la uni, sabía que eso era un disparate, una fantasía. Todos movían la cabeza con escepticismo. Pero ellos no estaban bromeando. Iban en serio.
En junio de 2014, el gobierno chino creó un monstruo financiero, un fondo de inversión estatal gigantesco para la industria de los circuitos integrados, al que llamaron el Big Fund. El capital inicial era de 138.7 mil millones de yuanes. En nuestra plata, eso es más o menos 27 mil millones de dólares. Una brutalidad. Pero la cosa no quedó ahí. En 2019, crearon la segunda fase de este fondo. Y esta vez, la cifra era de 204.1 mil millones de yuanes, casi 40 mil millones de dólares. 2,5 veces más grande que el primero. Si a eso le sumamos el capital privado que movilizaron, ¿saben de cuánta plata estamos hablando? Más de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones. Para que se hagan una idea, esa cantidad es una fracción enorme del presupuesto anual de nuestro país. Y todo ese dineral, toda esa fortuna, fue inyectada con un solo objetivo: dominar la tecnología del futuro, empezando por controlar los recursos del presente, nuestros recursos. Desde su perspectiva, el cálculo era simple, casi infantil. Nos falta tecnología, no plata, pensaban. Con suficiente dinero, compramos las mejores perforadoras, contratamos a los mejores ingenieros, compramos los secretos geológicos y en un par de años, alcanzamos y superamos a los peruanos. Esa era su lógica, una mezcla peligrosa de arrogancia y soberbia. Y no se quedaron en las palabras, pasaron a la acción. Su primer objetivo, su blanco principal, fueron nuestros talentos más brillantes, el cerebro de nuestra industria. Se acercaron a esos ingenieros con décadas de experiencia en Petroperú, en Buenaventura, en Southern, a esa gente que se ha quemado las pestañas en los campamentos mineros más remotos, y les hicieron una oferta que no podían rechazar. Te pagamos el triple de lo que ganas ahora, les susurraban al oído. No te preocupes por la vivienda, te damos una casa de lujo. Las matrículas y pensiones de tus hijos en los colegios más caros, cubiertas. Ah, y tendrás un chofer personal a tu disposición las 24 horas. Una propuesta indecente, diseñada para quebrar cualquier lealtad, cualquier sentido de patriotismo. Pero aquí viene lo importante, lo que deben entender. No se trataba de contratar a 2 o 3 ingenieros talentosos. Esto no era un simple fichaje. Era una operación de saqueo a gran escala. En diciembre de 2025, la Fiscalía de la Nación reveló algo que nos dejó a todos con la boca abierta. La empresa Changxin Memory, uno de los mayores fabricantes de memorias DRAM de China, había sido denunciada formalmente por robar, de manera sistemática, tecnología clave de gigantes como Samsung y SK Hynix, utilizando a exempleados como topos. Pero el caso que nos atañe, el que nos duele, es el de un consorcio minero chino que replicó la misma estrategia aquí, en el Perú, con nuestra gente. La Fiscalía acusó a más de 20 exempleados y gerentes de nuestras principales mineras por vender información confidencial. El cabecilla de esta banda de traidores, un tal señor A, ¿quién era? Un exgerente de operaciones de una de nuestras mineras más importantes, que de la noche a la mañana apareció como director de desarrollo en el consorcio chino. Pero el caso de un ingeniero, al que llamaremos B, es el que de verdad te hiela la sangre. Este sujeto, justo antes de irse a trabajar para los chinos, se pasó 4 noches seguidas sin dormir. ¿Para qué? Para copiar a mano, con su propio puño y letra, los 600 pasos del proceso de lixiviación de cobre de alta pureza que su empresa peruana había desarrollado. 4 noches en vela, compatriotas. Llenó 12 cuadernos con cada detalle, el nombre de cada etapa del proceso, las especificaciones de cada equipo, las fórmulas químicas exactas. Un acto de traición que parecía sacado de una película de espías. Y lo más indignante es que no actuaban solos. Era un plan orquestado, una operación criminal perfectamente coordinada. Este consorcio extranjero, desde su fundación en 2016, operó bajo un plan meticuloso. Crearon empresas de fachada, empresas Bamba, y cambiaban de oficina constantemente para no dejar rastro, para que nadie pudiera seguirlos. Cuando los ingenieros peruanos viajaban a China, les hacían entregar sus celulares y USBs personales, y los obligaban a usar únicamente correos electrónicos chinos. Hasta tenían códigos secretos. Habían establecido una clave, 4 corazones, para alertarse entre ellos en caso de una orden de captura o impedimento de salida del país. Se comportaban como una maldita mafia, no como una empresa. ¿Se dan cuenta de la magnitud de este complot? En septiembre de 2016, justo antes de unirse al consorcio, el ingeniero B, que era un investigador clave en su empresa peruana, se pasó esas 4 noches copiando los 600 pasos del proceso en sus cuadernos.
En febrero de 2018, reclutaron al señor C., un exdirector de otra minera nacional, para que liderara el desarrollo de su propia planta de procesamiento, basada en nuestros secretos. Durante el proceso, se asociaron con proveedores que también empleaban a extrabajadores de nuestras empresas. A cambio de contratos millonarios por equipos sobrevalorados, estos proveedores les entregaron aún más secretos tecnológicos, más detalles de nuestros procesos de extracción. Con los secretos de la minería peruana en sus manos, este consorcio logró, en 2023, algo que parecía imposible, inaugurar la primera planta de procesamiento de litio a gran escala en su país, convirtiéndose en una de las 4 únicas empresas en el mundo con esa capacidad. Normalmente, desarrollar una tecnología de este calibre toma de 4 a 5 años de investigación intensiva y pruebas. Pero ellos, que empezaron de cero en 2016, lo lograron en solo 7 años. Y solo hay una explicación para este milagro: se robaron la tecnología que a nuestras empresas les costó 5 años y más de 1.600 millones de soles desarrollar. Se la llevaron enterita, sin pagar un sol de regalías, sin invertir un céntimo en investigación. La Fiscalía estima que solo en 2024, la pérdida de ingresos para la empresa peruana afectada por esta fuga de tecnología supera los 5.000 millones de soles. Y si calculamos el impacto a futuro en nuestra economía nacional, el daño asciende, como mínimo, a decenas de miles de millones. Ahora, quiero que se detengan un momento. Piensen en los rostros de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos, que en este preciso instante están trabajando de madrugada en los campamentos de Antamina, de Cerro Verde, de Las Bambas. Piensen en ellos. Invirtieron 5 años de su vida, manejaron presupuestos astronómicos, para crear una tecnología pionera en el mundo. Fracasaron miles de veces, sacrificaron tiempo con sus familias, aguantaron el frío de la puna y el calor del desierto, con un solo propósito: hacer de la tecnología peruana la número 1 del mundo. Y ahora, imaginen que el fruto de toda esa sangre, de todo ese sudor, de todas esas lágrimas, fue vendido por un par de traidores por unos cuantos miles de dólares. Nuestro deber, compatriotas, es apoyar a los verdaderos héroes. No a los traidores. A los miles de peruanos que, a pesar de las tentaciones, siguen firmes en sus puestos, defendiendo con su trabajo el futuro de nuestra nación. Ellos son los verdaderos patriotas. Pero la historia se pone aún más oscura, más siniestra. La cacería de talentos no se limitó a una sola empresa. En 2020, un tal señor Choi, un consultor de la industria de semiconductores que se había retirado, fue contactado. ¿Y quién era este Choi? Un pez gordo. Había sido vicepresidente ejecutivo en Samsung y vicepresidente en SK Hynix. Una leyenda en la industria. Cuando un proyecto para construir una fábrica de semiconductores en China se fue al tacho, Choi, en 2020, se asoció con el gobierno de la ciudad de Chengdu y fundó su propia empresa, Chengdu Gaosen High-Tech. ¿Saben cuánta plata le dio el gobierno de Chengdu? Más de 460 millones de dólares. Usando su reputación y su red de contactos, Choi empezó a reclutar a los mejores ingenieros de Corea. Uno de sus cómplices, un tal Oh, también era un ex investigador de Samsung, especialista en memorias DRAM. Este tipo le entregó a Chengdu Gaosen el proceso completo de fabricación de las memorias DRAM de 20 nanómetros, una tecnología clave para Corea, y a cambio lo nombraron jefe de diseño de procesos. ¿Saben exactamente qué fue lo que filtraron? Se robaron los detalles de los 700 pasos del proceso de producción, incluyendo datos críticos como las temperaturas y presiones exactas para cada etapa. La policía coreana concluyó que, en la práctica, fue como si le hubieran entregado a China la industria entera de memorias DRAM en una bandeja de plata. Así es como nos roban, compatriotas. Resumamos su método. Primero, le ofrecen un sueldo triple a nuestros ingenieros y geólogos más valiosos. Segundo, los hacen copiar a mano, durante noches enteras, cientos de procesos y datos geológicos secretos. Tercero, montan empresas Bamba y operan como una organización criminal para no dejar rastro. Cuarto, en solo 7 años, inauguran plantas y minas que a nosotros nos costó décadas desarrollar. Ellos pensaron que con solo robar la receta de nuestros gigantes, ya estaba todo solucionado. Pero esto no es simple espionaje industrial, señores. Esto es un saqueo sistemático a nivel de Estado, una piratería organizada. Y al ver todo esto, he llegado a una conclusión muy clara: estos señores no entienden, pero para nada, la verdadera naturaleza del desarrollo tecnológico y productivo. No entienden que el conocimiento no es solo un par de planos o unas fórmulas en un cuaderno. Es el resultado de 40 años de experiencia, de sudor, de errores y de aprendizaje. Y eso,
compatriotas, eso no se puede robar. Pero la realidad, una vez que intentaron poner en marcha sus planes, fue brutal, fue un choque contra un muro de concreto. Porque no solo robaron nuestra tecnología, también invirtieron cantidades absurdas de dinero. En 2018, en la ciudad china de Wuhan, comenzó la construcción de una gigantesca fábrica de semiconductores. El nombre del proyecto era Guangdong Semiconductor Manufacturing Company, o HSMC. ¿Saben cuánto prometieron invertir? 20.000 millones de dólares. Unos 26 billones de wons. Su objetivo era increíblemente ambicioso, ser los primeros en China en producir chips de 7 nanómetros. Planeaban producir 30.000 obleas al mes. Si hubieran tenido éxito, China se habría convertido, de la noche a la mañana, en una superpotencia de semiconductores. Ahora, aquí en el Perú, vimos una historia muy parecida. Un gobierno regional, digamos en Puno, anunció con bombos y platillos la construcción del megacomplejo minero del sur. ¿La inversión prometida? Una cifra igual de escandalosa, miles de millones de dólares de un supuesto fondo de inversión extranjero, pero con garantía del Estado peruano. ¿El objetivo? Producir el litio más puro del mundo y competir con las potencias globales. Pero, ¿quiénes estaban detrás de este megaproyecto? Un grupo de empresarios liderados por un tal señor Z, un personaje con un historial de proyectos fallidos y denuncias por estafa. Su conocimiento sobre minería era cero. Absolutamente nulo. Pero eran expertos en una cosa, el arte de conseguir subsidios del gobierno, de sacarle plata al Estado. Eran maestros del cuento. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que unos estafadores con cero experiencia consiguieran un proyecto de miles de millones de dólares? Aquí es donde aparece un personaje clave. Una leyenda. Un doctor. Ernesto Valdivia, un respetado exdirector del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, un hombre cuya palabra era ley en el sector. Este doctor, Valdivia, ya retirado, fue convencido, a punta de un sueldo astronómico y promesas de gloria, para que se convirtiera en el rostro del proyecto. Cuando él anunció en 2019 que se unía al megacomplejo minero del sur, todo el sector minero peruano se quedó en shock. Y en diciembre de ese mismo año, ocurrió algo aún más sorprendente. El proyecto logró comprar en Alemania una planta de lixiviación de cobre de alta pureza, un equipo de última generación que solo un par de empresas en el mundo fabrican. Una máquina así cuesta cientos de millones de dólares. Y gracias al prestigio del doctor Valdivia, la empresa alemana aprobó la venta. El día que los componentes de la planta llegaron al puerto del Callao, los directivos del proyecto organizaron una ceremonia fastuosa. Pusieron una pancarta gigante que decía, el complejo minero del sur al servicio de la patria. Cumpliendo el sueño peruano. Y en el centro de la foto grupal, sonriendo, estaba el doctor Valdivia. Esa foto circuló por todos los medios, por todas las redes sociales. El mensaje era claro, el megacomplejo tiene al doctor Valdivia, y con él, tenemos la mejor tecnología del mundo. Ahora sí, el Perú será una potencia minera. El mundo entero, los inversionistas, la competencia, todos contuvieron la respiración. ¿Y si esta vez, de verdad, lo lograban? Pero, compatriotas, a medida que la construcción avanzaba, empezaron a ocurrir cosas muy, pero muy extrañas. Para empezar, el diseño de la planta era un desastre. Se descubrió después que el señor Z simplemente había conseguido los planos de una vieja planta de Southern de los años 70 y le dijo a los arquitectos que la copiaran tal cual. Una copia bamba de un diseño obsoleto. Y le dieron la construcción a una empresa llamada Constructores del Altiplano S.A., una compañía que estaba hasta el cuello en deudas y juicios por no pagar a sus trabajadores, y cuya única experiencia era construir pistas y veredas. ¿El resultado? El eje central de la planta estaba desalineado. El sistema de energía de emergencia era insuficiente para alimentar las máquinas. Y el piso de la planta principal ni siquiera estaba nivelado. Pero la parte más cómica, si no fuera tan trágica, vino después. Cuando finalmente transportaron la costosísima planta alemana hasta Puno, se dieron cuenta de algo increíble. El techo del edificio principal era demasiado bajo. La máquina no entraba. Tuvieron que demoler el techo y volver a construirlo más alto. Un experto que contrataron para evaluar el desastre lo dijo con una frialdad brutal. En menos de 2 años, toda esta planta será un montón de chatarra.
Los pocos ingenieros honestos que quedaban en el proyecto llegaron a una conclusión devastadora. Estos sinvergüenzas habían construido una planta completamente inútil. En 2020, con la llegada de la pandemia, la situación se fue al diablo. El dinero se acabó. Se esfumó. En julio de 2020, el Dr. Valdivia renunció y se fue del país. Tiempo después, en un mensaje privado por LinkedIn, confesó la verdad: los inversionistas se quedaron sin plata. Fue un shock. Me engañaron. Se acabó todo. He vuelto a mi casa en California. Mi experiencia en el Perú fue una pesadilla. Una pesadilla. Esa fue la palabra que usó la leyenda viviente de la minería para describir el proyecto estrella del gobierno. En noviembre de 2020, el gobierno regional de Puno, para salvar las apariencias, intervino y rescató el proyecto. Y en febrero de 2022, la empresa envió un mensaje masivo por WhatsApp a todos sus empleados. Dada la situación de que la empresa no tiene planes de reiniciar operaciones ni producción, se solicita a todo el personal presentar su carta de renuncia antes del 28 de febrero y completar su proceso de cese antes del 5 de marzo. Así, sin más. Un proyecto en el que se invirtieron 26 billones de wons, miles de millones de dólares, se cerró sin haber procesado un solo gramo de mineral. Muerte total. ¿Y qué pasó con el terreno donde se construyó el megacomplejo minero del sur? Hoy es un páramo desolado, un cementerio de estructuras a medio construir y maquinaria oxidándose bajo el sol. Se ha convertido en una atracción turística para youtubers que van a grabar videos sobre los grandes elefantes blancos del Perú. El señor Z y su banda de directivos, por supuesto, desaparecieron con la plata, sin dejar rastro. Pero, ¿saben qué es lo más alucinante de toda esta historia? Que miles de millones de dólares se hicieron humo, y nadie, absolutamente nadie, fue a la cárcel. Nadie asumió la responsabilidad. Este, compatriotas, era el verdadero rostro de la gran revolución minera que nos prometieron. Un sistema donde el Estado pone la plata, y si el proyecto fracasa, los responsables se fugan y la deuda la pagamos todos nosotros, el pueblo. Y este no fue el único caso. ¿Recuerdan el grupo Qinghua Unigroup en China? Una empresa que llegó a decir, con una arrogancia increíble, que iba a comprar Samsung. Se autodenominaban el orgullo de los semiconductores chinos. Su presidente, Zhao Beiguo, se pasó el 2015 comprando empresas a diestra y siniestra. Pero en diciembre de 2020, de repente, anunciaron que no podían pagar una deuda de 2.5 mil millones de dólares. Al final, Qinghua Unigroup se declaró en bancarrota, dejando una deuda de 30 billones de wons y convirtiéndose en el hazmerreír del mundo. Aquí en Perú tuvimos nuestra propia versión, un consorcio que prometió comprar Buenaventura y terminó quebrado y debiéndole hasta el bodeguero de la esquina. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿a dónde carajo se fue toda esa plata? Entre julio y agosto de 2022, un terremoto sacudió la industria de semiconductores en China. Los altos ejecutivos relacionados con el Big Fund empezaron a ser arrestados uno tras otro. El primero en caer fue Lu Jun, ex-CEO de Sinoice Pro, la firma que gestionaba el fondo. El segundo, Wang Wenson, socio de la rama de Shenzhen del fondo. El tercero, Yang Zhengfan, subgerente de Sinoice Pro. El cuarto y el quinto, Diao Yu y Liu Yang, directores en la misma empresa. Y el 30 de julio de 2022, la bomba explotó. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria de China anunció oficialmente que Ding Wenbo, el presidente del Big Fund, había sido arrestado por graves violaciones de la ley. ¿Y quién era Ding Wenbo? El mandamás. El que estuvo a cargo del fondo desde su creación en 2014. Un ex viceministro, el verdadero arquitecto de la estrategia china de semiconductores. En menos de 2 semanas, al menos 5 altos ejecutivos del fondo fueron arrestados simultáneamente. ¿Tienen idea de lo escandaloso que fue esto? Un investigador de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional lo dijo con una ironía brutal. De todas las investigaciones por corrupción que he escuchado, esta es la menos sorprendente. No sé si Ding Wenbo era corrupto personalmente, pero con esa cantidad de dinero circulando en una sola industria, lo sorprendente habría sido que no hubiera un escándalo de corrupción masiva. Entre la primera y segunda fase del Big Fund, se movilizaron 340 mil millones de yuanes, unos 67 billones de wons. Si a eso le sumamos el capital privado, estamos hablando de más de 100 billones de wons. ¿Creen que esa plata se usó para desarrollar tecnología? Por supuesto que no. Una gran parte se fue directamente a los bolsillos de funcionarios corruptos y a financiar la vida de lujo de un montón de estafadores.
Y aquí viene lo más absurdo. Hay estadísticas que muestran que solo en el año 2020 se crearon en China más de 50.000 nuevas empresas relacionadas con semiconductores. ¿50.000? ¿Se imaginan la ridiculez de la situación? El dueño de un chifa, la dueña de una tienda de ropa, todo el mundo se lanzó a crear su empresa de semiconductores para ver si pescaban algo de la plata del gobierno. Crearon miles de empresas Bamba que solo tenían la palabra semiconductor en el nombre, pero no sabían ni lo que era un chip. Se inundó el país de informes falsos. Hemos desarrollado la tecnología de 7 nanómetros. Somos los primeros en el mundo en lograr la producción en masa. Se convirtió en el paraíso de los estafadores, de los pendejos que olieron la plata fácil. ¿Y qué pasó con las pocas empresas que sí tenían algo de tecnología real? Aparte de algunas como Changxin Memory, que tuvieron éxito robando la tecnología de Samsung, la mayoría tuvo un final desastroso. En los últimos años, miles de empresas de semiconductores en China han cerrado sus puertas. Esos 100 billones de yuans, en lugar de usarse para su propósito original de desarrollar tecnología, se convirtieron en el festín de los corruptos y los timadores. Aquí hay un punto que debemos analizar. Desde una perspectiva económica, no hay un ejemplo más claro de la terrible ineficiencia que se produce cuando el Estado, y no el mercado, decide a la fuerza dónde y cómo invertir el capital. Este desastre me ha enseñado una verdad fundamental: tener mucha plata no garantiza el desarrollo tecnológico. Al contrario, a veces, tener demasiada plata solo atrae a los estafadores y ahoga a los verdaderos innovadores. ¿Y si no hubiera habido corrupción? ¿Habrían tenido éxito? La respuesta es un rotundo no. Porque frente a ellos se erigía un muro aún más grande que la corrupción, las sanciones de Estados Unidos y la dura realidad de las barreras tecnológicas. La decisión de Estados Unidos, al ver los intentos de China por dominar la industria, fue simple pero letal. Claro, construye todas las fábricas que quieras. Pero te aseguro que no verás ni un solo tornillo de los equipos y componentes clave que necesitas para que funcionen. Y aquí es donde entra en escena una empresa holandesa llamada ASML. Si les interesa un poco la tecnología, habrán oído hablar de ella. Se la conoce como la superpotencia. Fabrican unas máquinas de litografía de ultravioleta extremo, EUV, sin las cuales es absolutamente imposible producir semiconductores de menos de 7 nanómetros. Una sola de estas máquinas cuesta entre 200 y 500 millones de dólares. Pero el problema no es el precio. Es que no puedes comprarla aunque tengas toda la plata del mundo. Estados Unidos se plantó y le ordenó a ASML que no le vendiera ni una sola a China. Para los chinos, fue una patada en el hígado. Se gastaron 100 billones de yuans en construir las fábricas más modernas, pero no podían conseguir el motor, la pieza más importante. ¿Se imaginan la frustración? Es como comprarse el Ferrari más caro del mundo, pero sin motor. Se convierte en un adorno inútil en tu garaje. China anunció que ellos mismos fabricarían sus propias máquinas de litografía y volvieron a invertir decenas de miles de millones. El resultado fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque una de esas máquinas tiene más de 100.000 componentes, y cada uno de ellos es la culminación de décadas de conocimiento de empresas de Alemania, Estados Unidos, Japón. Copiar eso en poco tiempo es, desde el punto de vista de la ingeniería moderna, prácticamente imposible. Pero el problema más grande explotó desde adentro. ¿Recuerdan a los ingenieros coreanos que se fueron a trabajar a China? Lo primero con lo que se toparon al llegar a las fábricas chinas fue la ausencia de un sistema. Un chip de alta tecnología no lo crea un solo genio. Es el producto de una orquesta gigantesca, de miles de ingenieros altamente calificados trabajando en perfecta sincronía, como los engranajes de un reloj suizo. Un veterano con 20 años de experiencia en Samsung, por muy capo que sea, solo conoce una pequeña parte de todo el proceso. Y aquí, en el Perú, pasó exactamente lo mismo con la minería. Nuestros ingenieros traidores llegaron a las operaciones chinas y se dieron con la sorpresa de que no existía una cultura de seguridad, ni protocolos estandarizados, ni un sistema de gestión integrado. El conocimiento está en el sistema, no en una sola persona. China subestimó este punto crucial. Pensaron que si se robaban una o dos piezas del rompecabezas, podrían armar la imagen completa. Pero cuando juntaron las piezas, se dieron cuenta de que no encajaban, que los colores no coincidían. Hagamos un recuento de lo que China se robó de Corea. Primero, el conocimiento que estaba en la cabeza de cientos de ingenieros de Samsung. Segundo, camiones llenos de planos y documentos de procesos filtrados. Tercero, si incluimos a la gente de las empresas proveedoras,
estamos hablando de más de 1000 personas. Con todo eso, ellos pensaron que era más que suficiente. Que copiar a Samsung era pan comido. Pero cuando intentaron echar a andar las fábricas, se encontraron con un problema insalvable: el rendimiento. El yield. ¿Qué es eso? En simple, es el porcentaje de productos buenos, sin defectos, que obtienes de una sola oblea de silicio. Samsung mantiene este rendimiento por encima del 90%. Las empresas chinas, con suerte, llegaban al 10%. Imagínense la situación: de cada 100 chips que fabricaban, 90 se iban directamente a la basura. ¿Ustedes seguirían con un negocio así? Ahora, hagamos un recuento de lo que no pudieron robar. Primero, la base de datos de miles de fracasos que Samsung acumuló a lo largo de décadas. Segundo, el sistema y la cultura de colaboración entre miles de personas. Tercero, la red de confianza construida durante 40 años con sus proveedores. Y cuarto, el ADN de una organización que no le teme al fracaso y que lo ve como una oportunidad para aprender. Se robaron algunas piezas del rompecabezas, pero no tenían ni la más remota idea de cómo armar la imagen completa. Pudieron robar la tecnología, pero no pudieron robar el tiempo que costó crear esa tecnología. Además, la cultura china, obsesionada con los resultados a corto plazo, fue un veneno. Para quedar bien con los altos mandos del Partido Comunista, los informes falsos se convirtieron en el pan de cada día. Estamos a punto de producir en masa chips de 7 nanómetros. Los investigadores, en lugar de aprender de sus errores, se la pasaban escondiendo sus fracasos. La ciencia y la tecnología, compatriotas, son como un ser vivo que crece y se fortalece a través de miles y miles de fracasos. ¿Se han puesto a pensar cuántas obleas de silicio ha tenido que botar a la basura Samsung para llegar a donde está hoy? Esa base de datos de fracasos acumulados es el verdadero valor, es el núcleo de su poder tecnológico. China, con su estructura rígida que no tolera el fracaso, ni siquiera tuvo la oportunidad de empezar a construir esa base de datos. Y aquí es donde reafirmo mi convicción: la tecnología no es un registro de éxitos, es una acumulación de fracasos. China solo reportó los supuestos éxitos, Samsung documentó hasta el último de sus fracasos. Esa diferencia es la que ha creado la brecha que hoy los separa. Y entonces, ¿qué pasó con los traidores, con los peruanos que vendieron los secretos de nuestra tierra? ¿Cuál fue el final de aquellos que se fueron a China seducidos por un sueldo triple? Lo hemos investigado. Primero, los señores Choi y Oh, los cerebros detrás del caso de Chengdu Gaosen. En septiembre de 2024, la Unidad de Seguridad Tecnológica Industrial de la Policía de Seúl los arrestó y los envió a prisión. La acusación: entregar tecnología de semiconductores de Samsung a China. Pero lo más increíble es esto: muchos de los ingenieros que Choi y su gente reclutaron, después de entregar la tecnología que los chinos querían, fueron puestos en licencia sin goce de haber después de solo 2 o 3 años. ¿Saben lo que eso significa? Los usaron y los descartaron como a un trapo viejo. Los chinos les prometieron el oro y el moro, pero una vez que les sacaron hasta la última gota de conocimiento, les dieron una patada en el trasero. La mayoría ni siquiera recibió la indemnización que les habían prometido. ¿Y qué fue del investigador B, el que copió los cuadernos? Actualmente, tiene una orden de captura internacional de la Interpol. Está en la lista roja. No puede volver a Corea, y en China ya no lo quieren ni ver. Se ha convertido en un fantasma, en una apátrida. Otro exgerente, un tal Kim, implicado en otro caso de fuga de tecnología, fue condenado a 7 años de cárcel y a pagar una multa de 200 millones de wons. El vicepresidente de una empresa proveedora de SK Hynix recibió una sentencia de 1 año y medio de prisión, confirmada por la Corte Suprema. Pero lo que más rabia da es que, según los expertos del sector, estos castigos son una caricia. De todos los casos de espionaje industrial sentenciados entre 2019 y 2022 en Corea, solo el 10.6% terminó en una sentencia de cárcel efectiva. Y la pena máxima ha sido de 7 años, por un delito que causa pérdidas de decenas de miles de millones de dólares. Un ejecutivo de la industria lo dijo claramente: necesitamos castigos mucho más severos para que sirvan como un verdadero elemento disuasorio. La clave estará en hasta dónde lleguen las investigaciones y cuán duras sean las sentencias. Resumamos el final de los traidores. Primero, no recibieron ni la mitad de la plata que les prometieron. Segundo, en 2 o 3 años, los usaron y los botaron a la basura. Tercero, en su patria son considerados criminales, y en China, unos tontos útiles, unos cholitos a los que engañaron fácilmente. Cuarto,
terminaron con una orden de captura de la Interpol o en la cárcel, con la vida destrozada. ¿No les parece un final demasiado miserable por haber vendido a su patria? Y así, compatriotas, llegamos al final del primer acto de la gran revolución minera y tecnológica china. Hagamos un resumen. Desde 2014, invirtieron más de 100 billones de yuanes en la industria de semiconductores y, por extensión, en asegurar recursos estratégicos en países como el nuestro. Se llevaron a cientos de nuestros mejores ingenieros y geólogos con la promesa de un sueldo triple. Se robaron secretos de Estado, tecnología nacional. Crearon un fondo estatal llamado Big Fund con 27 billones en la primera fase y 40 en la segunda, un total de 67 billones de yuanes. Le metieron 26 billones al proyecto de Guangxin y decenas de billones más a Kinghua Unigroup. ¿Y cuál fue el resultado? Guangxin, ni un solo chip producido, hoy es una ruina. Su fábrica de comedia, donde no entraba la máquina principal, ahora es un set de grabación para YouTubers. Tsinghua Unigroup, después de amenazar con comprar Samsung, se declaró en bancarrota con una deuda de 30 billones. El Big Fund, su presidente y al menos 5 altos ejecutivos, arrestados por corrupción. Gran parte de esos 100 billones no se invirtió en tecnología, sino que desapareció en los bolsillos de funcionarios corruptos. Solo en 2020, 50.000 empresas de semiconductores aparecieron de la nada y la mayoría ya cerró. Miles de empresas del sector han quebrado. ¿Y el final de los traidores? Miserable. Sin la plata prometida, desechados como basura, perseguidos por la Interpol y condenados a prisión. Se convirtieron en fantasmas, abandonados tanto por su patria como por sus nuevos amos. Lo que robaron fueron unos cuantos planos y el conocimiento en la cabeza de algunos ingenieros. Lo que no pudieron robar fueron los 40 años de experiencia de Samsung, su base de datos de miles de fracasos, su sistema de colaboración entre miles de personas y su cultura que no le teme al error. Se gastaron 100 billones de yuanes y todo se hizo humo. Esta, compatriotas, es la prueba irrefutable de que la tecnología no se puede comprar con dinero. China ignoró una verdad fundamental: la tecnología no se compra, se acumula. Creyeron que con solo robar los secretos de Samsung, ya lo tenían todo resuelto. Pero la realidad fue un golpe brutal. Un rendimiento del 10%, con 90 de cada 100 productos yendo a la basura. Proyectos que hasta una leyenda como Chiang San-ji calificó de pesadilla. Este es el trágico final del primer acto de su ambición desmedida. Y este desastre me ha enseñado algo: la brecha tecnológica no se puede cerrar con dinero. Puedes gastar 100 billones o 1 trillón, pero no hay forma de comprar el tiempo. Esa es la costosa lección que China ha tenido que aprender. Pero, amigos, ojalá la historia terminara aquí. Ojalá. Pero China no se ha rendido. Al contrario. Se están levantando de nuevo, y esta vez, con más tenacidad. En mayo de 2024, el gobierno chino anunció oficialmente la creación de la tercera fase del Big Fund. ¿Saben de cuánto es el capital esta vez? 344.000 millones de yuanes. Entre 66 y 69 billones de yuanes. La primera fase fue de 27, la segunda de 40, y la tercera es de 69 billones. Cada vez más grande. Y lo que más asusta es el plazo de inversión. Las 2 primeras fases eran para 5 años. Esta tercera es para 10 años. Están planeando una inversión a largo plazo, mucho más estratégica. Y en 2025, se anunció el presupuesto de China para investigación y desarrollo, 1.2 trillones de yuanes, unos 230 billones de yuanes. Un 50% más que hace 5 años. Un récord histórico. ¿Entienden lo que esto significa? En el primer acto, perdieron 100 billones. En este segundo acto, están apostando 230 billones más. Y, para ser sinceros, están empezando a ver resultados. Changxin Memory, en 2023, se convirtió en la cuarta empresa del mundo en producir en masa memorias DRAM de 10 nanómetros. Lograron un rendimiento del 80% en sus memorias DDR5. El 31 de diciembre de 2025, la empresa solicitó su salida a la bolsa de Shanghái. Su oferta pública inicial es de 29.5 mil millones de yuanes, y su valoración como empresa podría llegar a los 300.000 millones de yuanes, unos 60 billones de yuanes. Su objetivo para 2026 es producir entre 290.000 y 300.000 obleas al mes y alcanzar una cuota del 15% del mercado global de DRAM. Y no son los únicos.
YMTC planea duplicar su capacidad de producción para 2026. SMIC está construyendo nuevas fábricas en Shanghái y Tianjin. Huawei y SMIC, incluso sin las máquinas EUV, han logrado producir chips de 7 y 5 nanómetros usando solo equipos de EUV. El procesador Kirin 9030 del nuevo Mate 80 Pro de Huawei, según los análisis, es el chip más avanzado jamás fabricado en China. Claro, el rendimiento sigue siendo bajo y los costos de producción altísimos. Pero es innegable que la brecha se está acortando. Algunos expertos en la industria dicen que en los procesos más avanzados, todavía nos llevan 5 años de ventaja. Pero en las memorias de uso común, como las DDR5, la diferencia ya es de menos de un año. Algunos análisis incluso la sitúan en solo 6 meses. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué China está tan obsesionada con los semiconductores? ¿Es solo por razones económicas? No. Es una cuestión de supervivencia. Los misiles, los aviones de combate, la inteligencia artificial, el corazón de todos los sistemas de armas modernos es un semiconductor. Si China fracasa en su intento de ser autosuficiente en este campo, significa que en una futura guerra, estarán en una desventaja absoluta frente a Estados Unidos. Por eso, en este preciso momento, siguen invirtiendo fortunas en ese sueño, que parece imposible, de la autosuficiencia tecnológica. El primer acto fue un fracaso. Pero este segundo acto da mucho más miedo. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Qué ha hecho el Perú mientras China fracasaba en su primer acto y se preparaba para el segundo? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Ni hablar. En ese tiempo, nosotros hemos corrido aún más lejos. Miremos las cifras del tercer trimestre de 2024 de Counterpoint Research. Samsung Electronics lideró el mercado de memorias con ingresos de $19.4 mil millones. SK Hynix fue el segundo con 17.5 mil millones. Pero eso no es todo. ¿Conocen el mercado de las memorias HBM, High Bandwidth Memory? Son el componente clave en la era de la inteligencia artificial. En el tercer trimestre de 2025, ¿saben cuál era la cuota de mercado de SK Hynix en HBM? 57%. Más de la mitad del mercado mundial está en sus manos. Y Samsung le sigue de cerca. Mientras tanto, Chamsin Memory en China apenas ha logrado enviar unas muestras de HBM3 a Huawei. Muestras. Ni siquiera pueden producirlas en masa. Y nosotros ya estamos preparando el HBM4. Mientras ellos intentan copiar la tecnología de hace 10 años, nosotros estamos creando la de dentro de 10 años. La tecnología HBM no se trata solo de hacer un buen chip. Es el arte de perforar miles de agujeros microscópicos y apilar los chips uno encima de otro. Es la cúspide de la tecnología de empaquetado. Y eso no se soluciona con un par de planos robados. Se necesita la delicadeza de un proceso perfeccionado a través de decenas de miles de pruebas y errores. Comparemos con números. ¿Saben cuánto invierte Samsung en investigación y desarrollo de semiconductores al año? 90 billones de wons. El Big Fund chino, en su primera fase, invirtió 27 billones en 5 años. Samsung, por sí sola, invierte en un año lo que el fondo chino invirtió en 3. Y no es plata del gobierno, es dinero que la propia empresa ha ganado. La eficiencia es completamente diferente. China tiró 100 billones y gran parte se fue en corrupción. Nosotros hemos creado un círculo virtuoso donde las ganancias se reinvierten en investigación para generar más innovación y más ganancias. Y aquí hay una verdad que nunca debemos olvidar. ¿Cuánto tiempo le tomó a Samsung llegar a donde está? Empezaron en los años 80, en un terreno baldío. 40 años. 40 años subiendo escalón por escalón, con sangre, sudor y lágrimas. Esos 40 años de historia son los que crearon a los gigantes que son hoy Samsung y SK Hynix, no un par de miles de millones de dólares. La lección más grande que nos deja la aventura china es clara: con dinero se puede comprar tecnología, pero jamás se podrá comprar el tiempo y la experiencia. China no tiró 100 billones de wons por ser tontos. Los tiró por su arrogancia, por creer que podían ignorar el proceso natural de aprendizaje y saltar directamente a la cima. En cambio, Corea del Sur empezó en un descampado en los 80 y durante 40 años, subió paso a paso. Esos 40 años de acumulación de conocimiento pesaron más que los 100 billones de wons de China. Y de eso, compatriotas, yo me siento increíblemente orgulloso. No ganamos con plata. Ganamos con tiempo. Ganamos con sudor.
ganamos con una perseverancia a prueba de balas. Esa es la verdadera fuerza de la industria coreana, y por analogía, de la resiliencia peruana. En este mismo instante, los ingenieros de Samsung y SK Hynix, y nuestros ingenieros en cada rincón del Perú, están trabajando de noche. ¿Por qué lo hacen? ¿Solo por un sueldo? No. Lo hacen por el orgullo de hacer de su país el mejor del mundo. Esos miles de ingenieros que no se dejaron seducir por un sueldo triple o quíntuple, que se quedaron firmes en sus puestos, esa es la verdadera tecnología que China nunca podrá robar. Actualmente, la cuota de mercado combinada de Samsung y SK Hynix en el mercado global de DRAM es de casi el 70%. En el mercado de NAND Flash, es similar. Y en el mercado de HBM, dominamos más del 90%. ¿Saben cuál es la cuota de mercado de Changshin Memory? En el segundo trimestre de 2025, un 4%. Nosotros tenemos el 70%, ellos el 4%. Esa es la realidad. ¿Por qué, a pesar de gastar 100 billones y robar tecnología, no pueden acortar la brecha? Primero, porque nosotros nunca nos detenemos. Mientras ellos fabrican chips de 10 nanómetros, nosotros fabricamos HBM. Mientras ellos envían muestras de HBM3, nosotros producimos en masa el HBM4. Segundo, porque nosotros trabajamos como un sistema. No es un genio, son miles de expertos funcionando como una orquesta perfectamente afinada. Tercero, porque tenemos 40 años de datos sobre fracasos. Eso no se puede comprar. Y cuarto, porque trabajamos con orgullo. No es por la plata, es por nuestra patria. ¿La tragedia de los semiconductores chinos es solo una tragedia para ellos? No. Es un mensaje para el mundo entero. Puedes robar la tecnología, pero no el tiempo. Con dinero puedes comprar máquinas, pero no el corazón de la gente. Puedes construir una fábrica, pero no una cultura. Y, sobre todo, la supremacía tecnológica no se crea de la noche a la mañana, se forja con 40 años de sudor y lágrimas. Estoy convencido de que la verdadera competitividad no viene del dinero, sino del tiempo. China gastó 100 billones de wons. Nosotros, los peruanos, en nuestra industria, hemos invertido más de 100 años de esfuerzo. Esa es la diferencia. ¿Y qué pasará en el futuro? China seguirá metiendo plata. Quizás veamos un Big Fund 4 o 5. Intentarán inundar el mercado con productos de bajo costo en los procesos menos avanzados. Pero en la alta tecnología, en los minerales del futuro, no nos alcanzarán. ¿Por qué? Porque tenemos esos 100 años de historia, tenemos a miles de ingenieros y geólogos orgullosos de su chamba, y tenemos una capacidad de innovación que no se detiene. Cada vez que ellos intenten acercarse, nosotros ya estaremos más lejos. Cuando ellos logren procesar cobre, nosotros estaremos perfeccionando la extracción de litio. Cuando ellos intenten copiar nuestra tecnología de litio, nosotros ya estaremos desarrollando la siguiente generación de materiales estratégicos. Eso es lo que significa tener una ventaja insuperable. Nuestros 100 años pesan más que sus 100 billones. Nuestra base de datos de fracasos es más valiosa que sus informes falsos. La dedicación voluntaria de nuestra gente es más poderosa que su sistema autoritario. Esa es la razón por la que el Perú, en lo que sabe hacer, sigue siendo un líder. La historia que les he contado hoy llega a su fin. China invirtió 100 billones de wons. Robó nuestra tecnología, se llevó a nuestra gente y compró las mejores máquinas del mundo. El resultado, la ruina de Guangxin, la bancarrota de Kingwa Unigroup, los ejecutivos del Big Fund en la cárcel, miles de empresas quebradas. Los traidores, sin plata, desechados, perseguidos por la Interpol y en prisión. Y mientras tanto, nosotros, como país, seguimos siendo una potencia minera, dominando el mercado del cobre y posicionándonos en el de litio. Hemos mantenido nuestra ventaja durante décadas. Y ahora les hago una pregunta. ¿Creen que China logrará superar esta crisis y resurgir? ¿O quedará relegada para siempre en esta carrera por la supremacía tecnológica y de recursos? Mi respuesta es esta: China lo seguirá intentando. Pero no nos alcanzarán. Porque para cuando ellos lleguen a donde estamos hoy, nosotros ya estaremos en la siguiente etapa. Recuerden, pueden robar la tecnología, pero no el tiempo. Con dinero pueden comprar máquinas, pero no el orgullo de la gente. Con 100 billones pueden construir una fábrica, pero número 100 años de cultura. Mientras China tiraba 100 billones a la basura, nuestro país, con el sudor de su gente, conquistaba el mundo.
Nuestros gigantes mineros, nuestras empresas nacionales, siguen controlando una porción vital del mercado mundial de cobre. Por más plata que metan los de afuera, nuestra ventaja, forjada en el tiempo, es insuperable. ¿Saben por qué? Porque la grandeza no se compra con dinero. Se construye con tiempo y sudor. Solo los que se preparan, sobreviven. La crisis devora a los que no están preparados. Para los que sí lo están, es una oportunidad. El Perú lleva más de un siglo preparándose en esto. Por eso hemos ganado. Y por eso, seguiremos ganando. ¡Que viva nuestra industria nacional! ¡Que viva el Perú, carajo! Si este video te ha parecido útil, suscríbete y dale like. Y déjame tu opinión en